Mitad del recorrido 7:18 para el conjunto MTN Qhubeka, el equipo pues que es el único que no ha podido, el primer equipo que ha tomado la salida y que ha marcado pues ese tiempo de 7 minutos y 18 segundos. Ha salido ya Europcar. El próximo equipo que va a tomar la salida es el conjunto Gian Shimano. Estamos pendientes pues ya de la llegada también de este próximo equipo aquí a la línea de salida. Aquí en Jerez de la Frontera, que ya en 1970 arrancó la edición de esa Vuelta a España. Luego también en el 84 también se arrancó la Vuelta a España. Luego en el 84 volvió a arrancar y en el 86 finalizó con la victoria de Álvaro Pino. O sea, Jerez de la Frontera, que desde el año pasado, la última vez que había llegado en la Vuelta a España aquí fue en 1997, donde consiguió la victoria Eleuterio Anguita, y hasta el 2013, que no fue arranque de la Vuelta a España, no se había llegado la Vuelta a España aquí. Así que de nuevo, Gian Shimano. Atención, porque Gian, además, Pedro, yo creo que es uno de los primeros equipos que va a hacer ya un tiempo que pueda entenderse, ¿no? Como una referencia para la crono. Y yo pienso que si hemos de hablar de favoritos, hay que tener en cuenta, por cierto, que no lo hemos comentado, que Trek esta mañana ha sufrido una caída y prácticamente todo el equipo entrenando, y más allá ya de que se hayan hecho daño o no, puede condicionarte un poquito, ¿no? A la hora de rodar luego. Lo digo porque Trek podía ser un favorito también. te mete miedo. O sea, el mejor ejemplo también lo vivimos en este pasado Tour de Francia con Chris Froome, donde antes de llegar a la etapa de adoquín, o sea, los tramos de adoquines, la caída del día anterior y sobre todo una sensación de inseguridad y de nervios que se fue apoderando del corredor británico, al final hizo abandonar la carrera, y eso en ese aspecto para Trek le puede suceder también. Hombre, no para que abandone, pero sí para que viva con inseguridad. Y ahí arranca ya pues el conjunto Gian Shimano con Barguil, Arn, Craddock, Cohen de Kort, John Degenkolb, Kroflinger, Haga, Ludvigsson y Sinkeldam. Ha pasado ya por el punto intermedio el conjunto Cofidis, que ha hecho 6 segundos más, 7:24. Mejor tiempo pues de momento para el Qhubeka. Segundo puesto para el conjunto Cofidis. Ya está rodando este equipo. Y como decíamos, pues junto con ellos, yo diría que Orica, claramente, Trek, Garmin, Omega, y luego ya lógicamente los de la general, que habrá que ver qué actitud toman exactamente, ¿no? Si la de guardar la ropa para evitar caídas y problemas, o pelear incluso, ¿por qué no?, por la victoria de etapa. Eso siempre te lo tiene que ir diciendo. La ventaja es lo de siempre una contra los últimos. Saben cómo ha ido evolucionando la sensación de peligrosidad o de inseguridad que han podido captar los corredores cuando han ido haciendo el recorrido esta mañana, donde se ha cerrado el tráfico durante un par de horas para que pudiesen entrenar y ver un poquito cómo era el circuito realmente. Pues a lo mejor esos equipos que salen último, como Movistar, pues tengan esa opción de maniobrar, ¿no?, en caso que las cosas le vayan bien. Pero de momento es, para los hombres de la general, es tratar de evitar peligros innecesarios, porque luego las heridas tardan en curarse. Vemos ese paso por la rotonda ahora del conjunto Europcar. La verdad es que se desorganiza, ¿eh? Yo creo que ahí ha habido alguno que ha tomado un poquito más de prudencia por ese miedo, ¿no? Que además eso es algo que se extiende, Pedro. Ya empieza a hablar la gente, cuidado las rotondas, que están un poco peraltadas, que brillan mucho. Y vemos que en otras condiciones, bueno, esta es una rotonda que hay que hacerla completa, pero se podría ir un poquito más rápido de lo que están rodando los corredores. Sí, se podría ir un poquito más rápido, pero claro, los corredores tienen... ver la carretera brillar, que sí es verdad que hace sol, pero tiene un brillo que el corredor capta como de inseguridad, que si te inclinas más de la cuenta te puede caer, te puede hacer caer. Bueno, por ahí estamos viendo ya la llegada del primer equipo, el equipo sudafricano del Qhubeka, que llega con 6 corredores a la línea de meta. Recuerden que es el quinto corredor el que marca el tiempo de todos los compañeros que entran en este grupo. Lógicamente, los que vienen descolgados, pues buscan ellos, ¿no?, su propio tiempo. 6 corredores pues entrando a la línea de meta, un poquito por encima de los 14 minutos, Yo había hablado con Fernando Scartini, uno de los directores técnicos de la carrera, y decía que él pensaba que iban a estar por debajo de los 14. Es cierto que van a llegar equipos muchísimo mejores. Vamos a ver si efectivamente pueden conseguirlo. Ahí estamos viendo a Tekle Haymanot con Chiolek, y paran el tiempo en 14 minutos y 42 segundos. 14:42
el tiempo para el equipo sudafricano. Y ahí estamos viendo de nuevo al conjunto Cofidis, que recuerden ha pasado con 6 segundos perdidos en el punto intermedio de esta contrarreloj. 11 minutos ya para el equipo de Dani Navarro. Realmente, bueno, estos a lo mejor no es un equipo continuamente un especialista contra el crono, pero se ve las dificultades que tiene el equipo en organizarse. Tantas rotondas, las rectas, ya cuando te empiezas a organizar ya se está acabando y te vuelve a reorganizar un poquito de estos relevos. Es una contrarreloj complicada para una disciplina por equipos. Estamos viendo al conjunto AG2R, como decíamos, el equipo que ganó la clasificación general por equipos del Tour, con Dupont, Betancourt, Boet, Godin, Gretzky, Utarovic, Mondori, Nocentini y Sebastián Turgot. Arranca ya el conjunto AG2R, dirigido por Julien Jourdi y Didier Janel. Vamos a ver, ¿no?, hasta dónde puede llegar este equipo en la vuelta. A Betancourt, la verdad es que la sensación que dio Jan Burgos de aquí es que está absolutamente fuera de forma. Eso es algo que ya hizo el año pasado en la Vuelta Ciclista España, venir a pasear, y a mí personalmente, ahí le ven el dorsal número 12, es algo que me parece poco serio. Ahí estamos viendo ahora al conjunto Gian, que, como decíamos, Pedro, bueno, ya se ve otra velocidad y ha de ser uno de los referentes de la carrera en esta primera parte. La velocidad te da y cómo van acoplados, ¿no? Veíamos cómo a lo mejor en el Astana se fraccionaba incluso en dos partes el equipo, poco hasta que se volvió a unir, y aquí en cambio se ve todos prácticamente que no han perdido rueda. Es una técnica complicada, porque rodar tan fuerte con el manillar ese de triatleta te crea mucha inseguridad, pero fíjate, han salido una rotonda, 500, bueno, ni 500 metros después, otra rotonda, y es muy complicado, ¿no? Aquí es el típico día que para un hombre como Tony Martin o Fabián Cancellara pueden hacer ellos casi la crono solos, casi la crono, y los demás a aguantar la rueda, porque casi a veces es mejor, ¿no?, teniendo corredores de ese nivel. Ahí teníamos un poquito de viento a favor, en esa zona por la que estaban rodando, y cómo se hacían algunas señales entre los corredores. Pero ahí yo creo que podemos ver muy bien lo que dice Pedro. Cuesta coger el ritmo, Iban bien formados, dos rotondas seguidas. Aquí vamos a ver, ¿no?, si consiguen. Y enseguida lo ven como lo intentan, como aquí intenta lanzar la bicicleta, claro, para ir ganando velocidad. El último recibe lo que se suele llamar latigazos, o sea, unos cambios de ritmos que tiene que hacer para recuperar posiciones, que claro, que el que va adelante tiene a lo mejor simplemente medio metro, el que va detrás de ese es otro medio metro, pero cuando gana ya se ha creado un metro, y eso para los que van cerrando en ese equipo sufre una violencia muchísimo mayor, y normalmente es el problema, que cuando pierdes la estela del corredor que va adelante te hace perder, ¿no?, contacto con tus compañeros. Ahí ven en la plaza del Mamelón, donde ayer hicimos la presentación, en ese mismo escenario, en esa misma rampa, entre botas y merencias, imágenes típicas de esta ciudad de Jerez, que es ciudad europea del vino, en reconocimiento a la singularidad de sus vinos milenarios, 3000 años de historia. Hacen de esta ciudad y de esta zona de las regiones vitivinícolas más antiguas de Europa. Ahí vemos a Dani en cabeza, conduciendo este grupo, este equipo, el del conjunto Cofidis. 14:42, ahí ya superan el tiempo del conjunto Qhubeka. Llegan 7 corredores a la línea de meta y se ha descolgado uno en la parte final, últimos 200 metros, el sprint, ahí ese gesto siempre poco torcido, característico de Dani Navarro. Tienen buenos contrarrelojistas, como por ejemplo Jerome Coppel, pero van a parar el crono en 15 minutos y 4 segundos, 22 segundos perdidos respecto al Qhubeka. Ahí está, Coppel, el hombre ahí a la izquierda, con Ángel Maté, y Dani Navarro ahí en la parte derecha, en esa imagen de la entrada del conjunto Cofidis, aquí en la línea de meta. Ahora toca el turno para Caja Rural Seguros RGA, como ven ahí, con León Sánchez, Aramendía, Arroyo, Bilbao, Domalski, Lasca, Mas Bonet. Estamos leyendo ahí de la pantalla. Antonio Piedra y Ahmed Churruca. El equipo que con Luis León, por Antonio Piedra.
Herrera y David Arroyo cuentan, ¿no? Son de los que tienen peso. Y luego Ahmed Churruca siempre batallador junto con su sprinter, con Lasca, el italiano. Pues arranca ya también el Caja Rural Seguros RGA. Un equipo que veremos, ¿no?, hasta dónde puede llegar con un hombre como David Arroyo en la clasificación general, pero que evidentemente Pedro, su objetivo está en las etapas, ¿no? Y tiene gente peleona, y luego gente peleona, como Aramendía, como Churruca, que lo van a buscar mucho, pero luego tiene un Luis León que es un corredor con olfato y que, bueno, ganará o no ganará, pero algún día estará cerca. El murciano tiene un instinto matador por medio de fugas y ahí sabe que muchas veces para su desgracia, a lo mejor tiene que ceder tiempo en la general en algún día para contar esa libertad para la general, porque es un hombre que tiene esa habilidad de es bueno en todos los terrenos y luego sabe rematar, pero más que para la propia general, a lo mejor es más para etapas, ¿no? Tiene ese instinto que ya le ha hecho brillar, sobre todo en el Tour de Francia. Yo mismo me he sorprendido hoy cuando juntando haya habido algún pinchazo de un corredor del conjunto Gian. Ya ven que el equipo está bien organizado, pasa el primer coche, el segundo le atiende y perdiendo ya un corredor. Voy a decir que yo mismo me he sorprendido contando hoy que solo hay 28 españoles en esta Vuelta Ciclista a España. Yo creo que esto demuestra un poco, Pedro, también cuál es la situación del ciclismo aquí en nuestro país, ¿no? Sí que es cierto que es el equipo con más corredores, pero ya hay 27 franceses y hay 26 italianos. No, pues no, yo creo no ha pinchado, le han sacado de puntos. Sí, lo que comentaba antes, hay un punto que ya no consigues coger la rueda, ya han cogido una velocidad muy alta tus compañeros y no has podido acoplarte a la estela del que iba delante y tú eres capaz de sprintar, pero se rueda tan rápido que las piernas explosionan y el hombre ya entregaba la cuchara. Barbuile, que está esperando ahí el latigazo en la cola, el jefe de filas de este equipo, un hombre que el año pasado consiguió 2 triunfos de etapa en la Vuelta Ciclista a España, pero que ha dicho que quiere hacer la clasificación general este año. Lleva 2 meses preparando la Vuelta, estuvo corriendo en Polonia, luego concentrado en los Pirineos, en la zona del Tourmalet, haciendo muchísimas ascensiones a este gran puerto que es el Col du Tourmalet, y que llega pletórico a esta Vuelta Ciclista a España. Se llevó una gran decepción cuando no le metieron en el equipo del Tour de Francia. Ahí se centraron en los sprinters, sobre todo en Kittel. Y va a ser un hombre pues importante en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Gian, que ha hecho el mejor tiempo, 7:07 en el punto intermedio, a 11 segundos. Ha dejado al equipo Qhubeka, buscando ya la llegada aquí en la avenida Álvaro Domecq. Ahí estamos viendo, entrando en meta, en la parte final ya también al conjunto Europcar. No, iba a comentar esa sensación de impotencia, ¿no? O sea, hay un punto que algunos van súper bien con potencia para dar el relevo, pero claro, tú dejas que tu compañero tire hasta que te llegue a ti el relevo y muchas veces te llega esa rotonda y otra vez ese parón. Europcar, que ha hecho el peor tiempo en el punto intermedio, 7:39. Y que ha superado ya los 15:04 también del conjunto Cofidis. Va a ser pues el tercer equipo de momento de los que han llegado, de los 3 que han llegado aquí a la línea de meta. 15 minutos y 16 segundos, pierde 34 segundos por el Qhubeka, pero recuerden que ya viene con mejor tiempo el conjunto Gian Shimano, el próximo equipo que va a cruzar la línea de meta aquí en la calle o en la avenida Álvaro Domecq. Solo hay 2 corredores que han tomado la salida de momento. Las 3 grandes vueltas son Adam Hansen y Joaquim Rodríguez. No las han acabado, al menos en el caso de una de las 2, pero son los 2 únicos que toman la salida en las 3 grandes esta temporada, mientras vemos ya allí al conjunto IAM. 5, 4, 3, 2, 1, salida. Areger, Chumó, Inol, Klemme, Lang, Pelucci, Reynés, Aramontis y Johan Schock. Realmente este es el mejor contrarrelojista de los que toman la salida en este equipo suizo. Un equipo que tuvo mala suerte con la caída de Matías Frank, que no pudo disputar la parte de la montaña, ¿no?, que hubiera sido buena para él en el Tour de Francia. Y donde vimos a un Chabanel también un poquito ya más bajo de su nivel habitual. Vamos a ver, también un equipo para cazar etapas en esta Vuelta, no se le puede pedir mucho más. Y a ello irán, ¿no? Y sobre todo con un Vicent Reynés, que es un hombre rápido, como comentábamos ayer en la presentación,
sobre todo con habilidad, ¿no? En esa zona de finales con repecho, seguramente que se meterá ahí el corredor mallorquí. 12:53, yo creo que ya están prácticamente en esa parte final de la crono. Atención porque G2R ha hecho segundo tiempo en el punto intermedio a 8 segundos del Gian. Buen tiempo, buen tiempo para el conjunto G2R. Fíjense, hay pequeños quiebros, tú tratas de ir a rueda, pero siempre tienes que dejar un pequeño margen, pero claro, para aprovechar bien la rueda tienes que ir pegado, bien pegado. Último kilómetro, esto se puede decir que se podía trasladar en 1 minuto 10 segundos, por lo tanto mejor tiempo se quedaría en esos 14:30, 11-12 segundos mejor que el equipo Qhubeka. Bueno, pero ha hecho una buena crono, el Qhubeka, la verdad sí. Es que ha hecho una buena crono el equipo sudafricano. Bueno, siempre tienen ese plus extra de motivación, ¿no? De querer hacerlo bien, de buscar a la gente en este debut. Y ahí le veíamos ya entrando en recta de meta al conjunto Gian. A Barry Arwill le llevan ahí con un puntito de castigo, perdiendo contacto, Sí, se le va a escapar algún segundo, a Barwill. Ahí le han dejado los compañeros y se le va a escapar algún segundo. Recuerden que es el quinto corredor el que marca el tiempo y ahí va a perder el 2-3 segundos. Agacha la cabeza, está sufriendo al francés, que sabe que tiene que estar lo más cerquita de sus compañeros. Y ahí lo veremos, fíjense. Y sobre todo decimos Barwill porque lucha por la clasificación en general, 14-29. 3 segunditos yo creo que le van a caer a Barwill, el corredor del conjunto Gian. Increíble, quedaban 200 los tiempos de Gian, Qhubeka, Cofidis y Europcar. Y atención a este equipo, que es uno de los grandes favoritos. Ganó la contrarreloj por equipos del Giro de Italia con 5 segundos de ventaja sobre Omega, 7 sobre BBC, una contrarreloj un poquito más larga, de 21 kilómetros, pero es una especialidad que se le da muy bien al equipo de Neil Stephen. Sam Bewley, Stefan Chávez, Simon Clark, Michael Docker, Brett Lancaster, Michael Matthews, Cameron Meyer, Iván Santarromita y esta joven revelación que es Adam Yates, corredor británico, y otro gemelo, Simon, que se dice que pueden cambiar de equipo la próxima temporada para fichar por el conjunto Sky. Momentos ahí de tensión, de nervios antes de arrancar. 5, 4, 3, 2, 1, salida. Equipo que ya sabe lo que es incluso ganar una contrarreloj por equipos en el Tour de Francia, Pedro. Sí, y sobre todo es un equipo que en este tipo de contrarreloj se compenetra bien en los relevos. Muchos vienen de escuela de haber corrido en pista, aunque haya un poquito de todo, pero es un equipo que sabe adaptarse muy bien a este tipo de cronos, donde las dificultades de las rotondas o de las curvas hace que tengan ellos esa habilidad tal vez natural o que sea contagiado en el equipo para ser realmente competitivos. Ya han ganado contra los en el Tour, pero sobre todo es un bloque, yo creo que sin tener un hombre potente como Cancellara o Tony Martin para el equipo Quick Step, tiene un grupito que saben ir muy bien acoplados y luego sacar un grandísimo rendimiento. Así que si antes hablábamos de Gian Shimano, este es el otro gran equipo a seguir de momento. Tal vez les falta, como a otros, ¿no?, un corredor para la general, pero son equipos que salen muy motivados en días como hoy, en una disputa de contrarreloj. En este tramo inicial adoquinado, con muchísimo público viendo la salida de esta Vuelta Ciclista a España aquí en Jerez. Ahí fíjense, pues, la diferencia, ¿no?, en el tramo de adoquín, como los corredores guardan un poquito más de distancia, esto hace que pierdas más esa ayuda contra el viento o contra el aire, pierdes esa capacidad de esa protección, y luego en el momento que ya vuelve la carretera fina, todos ya los corredores se pegan prácticamente la rueda delantera del que va detrás tocando la trasera del que tienes delante de ti. Ahí tienen el kilómetro 6,3 G2R, que se ha colocado con el segundo tiempo, y Caja Rural cuarto ahora a 14 segundos. Buena crono de momento también
para el conjunto Caja Rural. 11 kilómetros ahora para el final, saliendo ya de esa zona más abierta, pero ya han visto que cuesta ir cogiendo el ritmo en esta contrarreloj por equipos inicial. Vamos a ver la llegada del conjunto AG2R a esta línea de meta. Estaban ahí poquito por detrás del conjunto Gian, que ha marcado el mejor tiempo con 14 minutos y 29 segundos. Es Sebastián Turgot, el que entra tirando fuerte ahí con 7 corredores. Llega el conjunto AG2R, además ha perdido al octavo hace muy poquito, ahí todos sprintando para llegar y marcar un buen tiempo aquí en la línea de meta. Han superado ya el tiempo del conjunto Gian Shimano, 14 minutos y 46 segundos. Paran el tiempo a 17 segundos del tiempo que ha conseguido el conjunto Gian Shimano, que de momento sigue siendo el mejor en esta contrarreloj por equipos de la Vuelta Ciclista a España. Una pausa, volvemos enseguida. Bajías mientras... Murillo, Fischer, Le Bon, Mangel, Pinot, Ux y Supé. Arranca pues el equipo de la Française de Jet con Thibaut Pinot, el hombre que fue tercero en el pasado Tour de Francia. Ya ha dicho que tampoco viene aquí pensando en ganar la carrera, pero sí en hacer una buena carrera, en ser competitivo y disfrutar un poquito más, ¿no?, de lo que suelen disfrutar, sobre todo con la presión, ¿no?, que tienen siempre los franceses, sobre todo cuando aparece esta nueva generación en una carrera como el Tour. Para ellos ha sido un buen Tour de Francia, digo, para los franceses, para Thibaut Pinot, hay que recordar que hizo tercero, ¿no?, justo por delante de Alejandro Valverde. Realmente para él esta Vuelta a España siempre uno viene con ilusión, pero el hecho de que ha empezado enfermo, una bronquitis que no ha hecho peligrar su salida, pero sí empezar con una sensación de no encontrarte a gusto. Ya están viendo, atención, 7:06 el tiempo para el conjunto Orica Green Edge, un solo segundo de margen con el conjunto Gian Shimano. 7:06 para Orica, 7:07 para Gian Shimano. Yo creo que está ya con ellos también nuestro compañero Juan Carlos García. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, intentaremos más. Así, a ver, Juan Carlos, ahora estar ahí con ellos. Hola, Carlos, dime si sí o si no. Adelante. Mal para entrar. Digo que la teoría indicaba que sí, que deberíamos estar ahí donde tú dices, pero problemillas técnicos hacen que estemos aquí en la línea de salida después de haber dado una vuelta en la que no hemos podido entrar. La hemos dado con el equipo Gian para comprobar cómo es de difícil, de complicada, de ratonera esta contrarreloj, y por los tiempos que te he oído dar, una primera conclusión. Se dicen muchas mentiras en esto del ciclismo, porque Neil Stephens, director del equipo Orica, me ha dicho antes de salir: estamos en las quinielas, pero ya te digo yo que no estamos para ganar. Estaremos entre los 5 o 10 primeros, no llegamos en un buen momento de forma, pero ahí los ves luchando por el triunfo. Deciros, por hablar del equipo Orica, ¿qué llevan en el plato grande? Todos un 56 menos 2 hombres. Brent Lancaster, que lleva un 57 de plato, y el pequeñito Chávez, que lleva un 54. Tomaremos nosotros la salida dentro de un ratito con el equipo Garmin. 57. Bueno, Lancaster es un especialista, ¿no? Pero bueno, eso es mucho plato, ¿eh? Hay que tener buenas piernas para mover eso. Estamos viendo también la llegada del conjunto IAM, el equipo suizo, aquí a la línea de meta. Y ya le quedan 5 corredores, tan solo 5 corredores. Y va marcando ahora, buscando ese relevo por parte de sus compañeros. Qué gesto, siempre de sufrimiento, buscando la línea, el punto en el que se acaba la tortura, ¿no?, podríamos decir. 14:53. Cuarto tiempo para el conjunto IAM, a 24 segundos del conjunto Gian. Vamos a ver, Orica, que es el próximo que va a llegar ya a la línea de meta y es el que puede estar ahí. Hombre, yo entiendo lo que dice Neil, en el sentido de que efectivamente pues Omega, incluso Trek y luego los equipos de la clasificación general, ¿no?, a ellos les falta quizá alguno de sus corredores más fuertes también en esta especialidad, pero esa sensación de que es un bloque muy compacto en esta especialidad, yo creo que siempre la transmiten. Es cierto que ahora en algunas rotondas hemos visto, ¿no?, ahora se habían vuelto a marchar los corredores, han tenido que rectificar un poquito, parar un poquito, pero es que no es una contrarreloj fácil, ¿eh? Es muy complicada, sería la típica contrarreloj que habría que haberla preparada con ciencia in situ, porque con tantas rotondas es continuamente cambios de ritmo, y si cuando lo haces a nivel individual se hace duro,
cuando encima lo haces con compañeros de equipo, que uno te pega un quiebro para un lado, el otro para el otro que te toca sin querer, pues se vive con muchísimos nervios y con una sensación de no estar a la altura que quisieras, muy real. Atención que Cannondale acaba de hacer el mejor tiempo en el punto intermedio, 6.59. Ha bajado también, o ha dejado ya a 7 segundos al conjunto Orica y a 8 al conjunto Gian. Y bueno, la verdad que esto sí que no estaba muy previsto, ¿no? Ahí No estaba muy previsto. En esta salida a lo mejor les ha conducido Peter Sagan, que es un hombre con muchísima habilidad sobre la bicicleta y como estamos diciendo es una crono donde hay que saber trazar las curvas y saber llevar bien a tus compañeros. Ahí estamos viendo también el momento del arranque del Lampre con Conti, Anacona, Cunego, Papili, Ferrari, Niemek, Pozzato, Richete y Serpa. Recuerden que no ha tomado la salida.